presenta Six, 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 Six de locos. Buenas noches, tenemos otro capítulo más, esta vez presentando a una gran figura histórica y de los iniciadores aquí de la música rock en el estado de Tepic, señor Mezcalito. ¿Su nombre completo? Me llamo Raúl López Sánchez, nacido aquí en Tepic, y pues donde me enseñé más que nada la música fue en la calle Morelos y Trabajo de la colonia H. Casas. Ahí iniciamos todo este movimiento de música. ¿Por qué se llama H Casas? ¿Qué hacían casas ahí? ¿Evolucionaban? ¿Qué hacían ahí? No, hay un mercado, no, sí, me imagino. hay un mercado que se llama el mercado H. Casas. Y además, pues, las colonias que en ese tiempo, te hablo de 1970, 65, 70. En ese tiempo, esas colonias apenas empezaban del parque a 2 cuadras para allá, no era gran cosa todavía Tepic. Y después eran puros zanjones hasta llegar al rodeo, que ya en el rodeo no había muchas casas como ahorita, que está lleno de casas, ¿no? Y ya hay colonias que ni los nombres conozco porque pues yo ahí crecí, hasta ahí me recuerdo cómo se desarrollaba el barrio, y pues la gente, el ambiente era muy diferente al que se está viviendo ahora actualmente. Había como un sentimiento de compañerismo en aquellos años, en que todavía se jugaba a las canicas, al beli, el valero, Siento como que y era... el yoyo, ¿no? Todo eso se usaba y... Como que era más así, más de jugar a la caniquita, de todo eso. Me imagino como que era algo más limpio, como que era Sí, algo más... era muy sano porque sano, era lo que te daba unidad, como hacer tus pandillas juveniles en el barrio jugando a las canicas o a los encantados o corriendo en la calle ahí. Por ejemplo, mi primer barrio fue aquí por la calle Juan Escutia, a enfrente de lo que ahora es el Teatro del Pueblo. Antes había ahí un monumento a la hermana Agua, que no es igual al que está en la Loma, pero ahí inició la hermana Agua con una leyenda de una poesía de Amado Nervo. Ah, ok. Yo escuché la palabra de aguas y que decían aguas porque ahí te va, aguas porque así se hay agua. Me imagino, ¿no? Más o menos me dio una imaginación. Pero pues todo tiene una historia, ¿verdad? Todo tiene una historia. Pues el señor Mezcalito, la pregunta es, ¿lo pueden buscar en Facebook, YouTube ahorita, Sí. en esos tiempos? Sí, estoy en Facebook como Señor Mezcalito, y ahí hay muchos videos de los grupos que he tenido en los últimos años, y como Señor Mezcalito, y todavía hay pues de los diferentes grupos varios videos donde estamos cantando, tocando, y se oye bien y la gente nos ha aceptado muy bien. De chavo, de morro, ¿cómo se le dio la tocada? ¿Cómo se le dio la música? ¿Cómo fue la idea que se dio la música para usted? A los 12 años, yo estaba en la escuela secundaria Justo Sierra, que está por la calle Morelos y Morelia, precisamente. Y en ese tiempo, pertenecí a un equipo de gimnasia en 1967. Mientras estábamos en primero de la secundaria, nos entrenamos en el estadio y fuimos campeones nacionales en Jalapa de gimnasia. Y nosotros teníamos 12 años. Pero después, a los 13 años, cuando ya cambiamos de la etapa infantil a varonil en la gimnasia, o sea, que ya se ve un hombrecito, que ya, vámonos, Ricky. Ya empezó a cambiar un poco más la historia. Y un día, viniendo del entrenamiento de aquí del estadio Álvarez Ortega, que ya no existe,
venía por el parque y estaba un amigo mío del mismo barrio tocando la guitarra. Y estaba tocando una canción en una cuerda que se llama Brasilia. Esa que dice... ta, tara, ta, tara, ta, tara, ta, 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 tara, tara, ta, tara. Esa canción, ¿no? Brasileña. Pum, 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 pum. Era una zambita, ¿no? Y entonces le dije, oye, ¿cómo le haces ahí? Y no, pues así, mira, y ya Pero ¿cómo iba el sonido más o menos? ¿Así, de esa manera? así. A ver, otra vez, Como ¿cómo? samba, ¿no? ¿Cómo? Le ayudamos, le ayudamos. Ta, tara, tara, ta, tara, ta, 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 ta. Guara, Hey, guara, guara. ta, tara, tara, ta, tara, ta. Vamos a bailar también, ¿no? Ya me imagino, bien Y chido, ¿no? entonces, en ese Ajá. momento me enseñó el amigo aquel, se llama Víctor Álvarez, y ya me lo enseñó, y en la casa había una guitarra que había traído mi mamá para mi hermano mayor, Ujú. que seguía de mí, y la guitarra permanecía en la cama, porque pues no la tocaba yo porque no sabía. Yo quería ser baterista y tener una batería en 1968, por ahí así, era imposible, costaba muy cara para gente tan de precario De moneda económicamente baja. hablando. Para que no se oiga tan feo. De No, moneda baja. no había la manera de que mis padres me pudieran comprar nada. Sí. Apenas con las cazuelas, ¿no? Yo me acuerdo que practicaba con cazuelas y tinas y todo ese rollo. Pero al ver a mi amigo que hacía eso, llegué, agarré la guitarra y empecé a practicar. Y a los 3 años ya sabía tocar canciones. Una preguntita antes que avancemos. ¿Usted sabe o se ha preguntado cómo se calienta una guitarra? ¿Cómo se calienta? Tocándola. Y así se calienta la guitarra. Bueno, es que Seguimos con la entrevista. una guitarra no suena mientras no la tocas. Ándale, afirmativo, compañero, sí, así es. Se tiene que tocar para que se caliente la guitarra. Ya caliente, ¿qué crees? Empiezan los sonidos. Y salen los sonidos. Y llegan los sonidos. Eso, seguimos con la entrevista. Pues entonces te digo, ya después en el barrio de ahí de la H Casas, junto con mi amigo el Pichi ya estaba un poco más avanzado en el conocimiento de la guitarra, y ahí había varios amigos que ya tocaban inclusive en un grupo. Te hablo del 1970. Entonces mi amigo el Pichi me enseñó los primeros pasos con la guitarra también, y era buen maestro porque luego le agarré pues la onda de cómo hacerle. Sí, ya el movimiento. Y empecé a aprender los tonos básicos, y luego una canción, y luego a cantar la canción junto con los tonos, y eso fue en el transcurso del año 1970. Ujú. Ya en el 71 hicimos el primer grupo que tuvimos en el barrio de nosotros ya, ¿verdad? Que nosotros Sí. formamos. Sí. Se llamaba, le pusimos como el primer nombre, El Nuevo Día. El nuevo día. En inglés le pusimos The New Ojito. Day. Ujú. Y ya después, al tiempo, lo cambiamos por algo más a lo que tocábamos, que era rock y blues. Y ya le pusimos Sound Rock Memphis. Sonido de rock Sonido de rock, Memphis. Memphis. South Rock Memphis. Anoten ahí en casita. Entonces, en ese tiempo, con ese nombre nos fuimos a tocar a Vallarta, a un lugar, a un hotel que se llamaba El Picolinos. El Picolinos eran los dueños unos artistas, cantantes, Ujú. que habían compuesto una canción de tema de una telenovela que se llamaba Simplemente María. Y los Picolinos eran los que la cantaban. Entonces ahí tocamos, y pues la cosa es que ya tocábamos canciones de Badfinger, como la de It Had to Be, y luego tocábamos canciones de Santana, Evil Ways, ¿verdad? tremendo, Santana. Caminos del Mal, South Rock. Samba Tremendo, Patí. Sabroso. Samba para ti, y tocábamos de rock, tocábamos canciones de Little Richard. Eran las canciones que tocábamos, ¿no? Las clásicas de aquellos tiempos. Y también tocábamos de Creedence, la de Orgullosa María, Lodi,
Y pues así se fue abriendo el abanico. Y allá en Vallarta nos topamos con músicos muy buenos. Que nosotros que habíamos apenas iniciado un grupo con una edad de 16 años apenas cada uno de los que integramos, 16, 17. Y nos batimos allá con grupos que estaban de altura, ¿no? Y ahí al ver grupos tan buenos, pues aprendimos más porque la competencia te hace redoblar esfuerzos. Y todo lo que vimos en Vallarta nos hizo aprender más cosas. ¿Tenían algún escritor de letra, alguien que lo No, había? nosotros éramos completamente empíricos. Ok. Oíamos la canción, le poníamos el oído y la sacábamos. Vámonos, Ricky. Y luego tú cántala y aquí dale acá y así fue que iniciamos la música y aprendíamos todavía preguntándole a otros compañeros aquí en Tepic. Por ejemplo, mi maestro de requinto fue Lucio Vázquez, que tocaba con los Vagabundos. Y los Vagabundos en ese tiempo era el grupo más cotizado de aquí de Tepic y de todo Nayarit. Entonces nosotros íbamos detrásito de los Vagabundos escuchando lo que ellos tocaban y nosotros también sacábamos las mismas canciones de ellos. No igual de bien porque ellos ya eran experimentados en la música. Sí, ya tenían una trayectoria de más de 10 años tocando. Nosotros apenas teníamos un año. Y nos fuimos así detrásito de ellos. Me acuerdo que salió la canción de Imagina, la tocaron los Vagabundos y luego nosotros. Luego salió una canción que se llamaba Love, Amor de John Lennon. Sí. Y también la escuchamos y luego la sacamos nosotros. Y ya empezamos a tocar en bares aquí en Tepic, uno que se llamaba El Enjoy. Estaba enfrente por la calle Insurgentes, enfrente de la escuela federal, la secundaria. No, pues ahí cada que tocábamos algún fin de semana, teníamos lleno, tocábamos mucho las canciones de Santana y de rock que tocábamos. De Santana tocábamos la de Guajira. Vámonos, Guajira, vamos a bailar. Y esas canciones, entonces, la gente se la pasaba bien a gusto y se llenaba el lugar, se atestaba de gente, porque no había muchos lugares todavía como ahora hay tantos bares, no había. Y ahí iban otros músicos a vernos tocar y tocaban junto con nosotros también. Todavía no salió la rola de Guantanamera. No, ya estaban en ese Guantanamera. Entonces, otras bandas iban a verlos ustedes y aprovechaban como para echar el palomazo, ¿no? Echaban el palomazo con nosotros, como por ejemplo, había un requintista muy famoso que tocó con los Vagabundos. Le decían, se llama Luis, y le decíamos el Gallinazo. Era muy bueno. ¿Cómo que el Gallinazo? Pero si todavía no existía el Gallinazo, pero me imagino que por algo. Digo yo. Era muy bueno este amigo y también llegaba y le encantaba vernos tocar porque éramos los únicos que estábamos más o menos en el ritmo que ellos les gustaba escuchar y que ellos tocaban. Entonces se echaban el palomazo, nosotros nos divertíamos. De ahí ya se acabó el grupo ese de Sound Rock Memphis y yo entré a otro grupo que se llamó en aquellos años Crashing Band. Crashing Band quiere decir banda desastrosa, ¿no? O banda desmadrosa. Como de crash, así. Como de un golpe fuerte que hace un desmadre, ¿no? Sí. Pero como que eran, no como en esos tiempos, ¿no? Eran como más tapaditos. Ahora no, ahora es un desmadre totalmente. Pero eran como más tapaditos. O sea, se hacían desmadre. Entonces en el grupo de Crashing Band, nosotros tocábamos a Jethro Tull, a Jeff Beck, a Black Sabbath, a Deep Purple, y Santana, y Eric Clapton, y un montón, los Beatles, los Bee Gees. Los Bee Gees, llegábamos a una fiesta y empezábamos con los Bee Gees, la canción de Yo comencé la broma, o Palabras, o alguna otra canción, y la gente encantadísima. Y luego les tocábamos rock pesado, y la gente salía a bailar rock pesado. Antes
Ahora ya si tocas rock pesado, la gente ya no baila. Quieren cumbias, quieren de banda, ¿no? Yo sí bailo. Pero vaya. Yo sí bailo. Pero en aquel entonces la gente, lo que le tocabas, bailaban. Y al último les tocábamos canciones porque traíamos un cantante que se llama Daniel García Alfaro. Y cantaba, haz de cuenta, igualito que el de Los Ángeles Negros. Y pues ya cantábamos las canciones de Los Ángeles Negros, la gente encantadísima. Ese grupo de Trashing Band llegó a los niveles de fama y de estatura musical de Los Vagabundos en 1973, 74, 75, por ahí así. Nosotros estábamos estudiando, la mayoría de los del grupo, estábamos estudiando en la escuela de agricultura como ingenieros agrónomos. Y mientras hacíamos la carrera, pues éramos músicos. Sí, claro. Y llegamos a niveles muy, muy altos de musicalidad y nos paseábamos por todo Nayarit en diferentes municipios para tocar la música. De Los Ángeles Negros, dice que también ustedes más o menos cantaban algo así. ¿Cuál era la rola que te gustaba de ellos? La rola que te inspiraba. Pues había una que se llama Déjenme decir que estoy llorando. Déjenme, y que estoy llorando. A mí la que me gusta mucho es. Aunque ya la veo volver. Y había otras más, También la ¿verdad? de Murió la flor. Había esa también. Ándale, Y te digo, esas canciones nomás las tocábamos, les gustaba el rock a la gente, pero nomás las tocábamos en español y sobre todo de Los Solitarios, de Los Muecas y de Los Ángeles Negros. Entonces, La gente se volvía loca de felicidad porque bailaban de a gusto de cachetito, bien a gusto. es que era su tiempo de ellos también. Era su tiempo de ellos también. Y luego Me les imagino que tocaba por eso. esta canción de A Mi Manera. Y a mí. Con esa cerrábamos casi siempre A Mi Manera. No, hombre, era un ambiente, Los te chicos, digo, sí. era un ambiente bien sano, en donde yo recuerdo que terminábamos de tocar a las 2 de la mañana y nos íbamos caminando por la calle con la guitarra en la mano hasta la casa donde vivíamos y no había problemas de nada, ni miedo Era de tiempo nada. tranquilos, era tiempo. Era Como Eran tiempos de armonía. armonía. Se dice que en esos tiempos, yo, bueno, he escuchado nada más, se dice que podías dormir con la puerta abierta. Bueno, No, sí, No. en serio. Porque ahora si dejas la puerta abierta, yo creo que los que dormían con la No. puerta abierta era porque no tenían puerta. ¿verdad? Sí. Si duermes con la puerta abierta en estos tiempos, se llevan hasta la rondana, la neta. En estos tiempos. No, presto. Pero se lo llevaron, se lo pueden, sí, en estos tiempos. Eran tiempos muy, muy tranquilos, eran tiempos muy, Podemos muy hacer- calmados. Sí. Terminamos de estudiar, el grupo se terminó, porque todos nos fuimos a trabajar fuera. Ya éramos jóvenes de 22, 20, por ahí así. No pasábamos de 22 años. El baterista se fue a Veracruz, el cantante se fue a Tlaxcala también. El que tocaba la guitarra se fue a Hidalgo, no sé a dónde más. Total que todos nos dispersamos y se acabó el grupo Crashing Band. Y se marchó. Entonces, después de ir trabajando yo como maestro en algunos municipios de Nayarit, hice varios grupos con los alumnos en Rosa Morada. Músicos que hasta la fecha siguen trabajando la música y que después de 40 años ahí andan, que yo los formé o les di la dirección para que fueran músicos y vaya que me llena de orgullo verlos todavía tocando. Algunos están en Estados Unidos y otros aquí en Tuxpan trabajando. Pero pues yo no me pude ubicar como trabajador de instituciones, sino que seguí con la música, dejaba de trabajar en la escuela y las tardes me juntaba con mis amigos y hacíamos grupos, pero eran grupos pues perecederos, ¿no? Que duraban 3 meses, 4 meses, hasta que luego en los 80s formamos un grupo que se llamaba Cosmos. Y ese grupo lo manejábamos con mi amigo el Pichi, Polín en el bajo, también el Pichi tocaba la batería, también el Pichi tocaba la guitarra, y yo
interactuaba con la guitarra y la batería también. Y en el de cantantes traíamos, bueno, éramos cantantes el Pichi y yo. Y traíamos, pues éramos varios de ahí del barrio. A veces también estaba con nosotros Ricardo Mejía Morales, que él tocaba las congas. Nomás que él se fue a Estados Unidos, se quedó allá, ya no vino. Pero este grupo Cosmos siguió durante del 88 hasta el 2008. Muy bien. Duró muchos años, pero no era un grupo que tocáramos cada semana. No, era un grupo que si nos daban una chamba cada mes, cada 2 o 3 meses, así se formó, pero era de muy buenos elementos. Muy buenos elementos hablando musicalmente. Aprovechando de que acabas de tocar el tema de los 80s, recuerdo que detrás de cámaras nos comentabas que hubo una diferencia muy enorme musicalmente hablando, el cambio que hubo a partir de los 70s a los 80s. Sí. Me gustaría que la gente que nos está viendo también conociera En los de lo que nos estabas 70s, platicando. en los 70s había ciertas horas del día en que tú podías conectarte a la KBCQ y algunas otras radios de Estados Unidos, que escuchabas canciones que estaban de moda allá y que aquí venían llegando después de 4 o 6 meses. ¿Sí? Eran estaciones que, por ejemplo, ahí escuché por primera vez canciones como de Boston, como la de Don't Look Back, No Mires Atrás. Escuché canciones como también en el 78, todavía era 78, 80, los principios, de este grupo de Mark Knopfler, ¿cómo se llama? El Dire Straits. Y también escuché música de Kansas, como viene siendo la de Dust on the Wind, Polvo en el Viento. Entonces, todo eso lo escuchábamos y ya lo aprendíamos. Y cuando llegaba aquí, pues ya habían pasado meses, nosotros ya las teníamos en la guitarra o algo así. Pero en los 80s, perdón, en los 80s hubo un cierre de las fronteras para que no llegara esa música a México. Y entonces empezó a pulular el sonido de la banda, el norteño, música ranchera, música popular mexicana. ¿Sí? De los norteños empezaron a pegar mucho los Tigres del Norte, Ramón Ayala, los Cadetes de Linares y todos estos que... Grupos que han evolucionado aquí, pues. No, y tenían un cartel enorme, eran muy solicitados. Y la banda del Recodo, sin aparatos eléctricos, era una banda de viento, era la mejor del mundo desde entonces. Sí. Hablando de la escena del rock, ¿no hubo como, de todas maneras, siguió como oculta? ¿De todas maneras seguía habiendo bandas de rock? Bueno, el rock... ¿Algún movimiento? Mientras que la cantidad de seguidores de la música popular mexicana era más grande que la del rock, de todos modos había sectores sociales que nos seguían a nosotros como rockeros. ¿Por qué? Por la melancolía de aquellos años, porque tenían nuestra edad. O sea, nosotros, si en los 70 teníamos 18, 20 años, en los 80 ya teníamos 25, 27, ¿no? Y luego seguimos tocando y la gente que nos seguía era la que nos habían oído en los 70. Que a la fecha todavía mucha gente de esa etapa nos siguen contratando ahora, pero ya son gente como nosotros. Yo tengo 70 años de edad y ya hay gente que nos sigue de 50, 60, 70 y hasta de 80 años que nos contratan aún, porque en las reuniones de la secundaria, las reuniones de los médicos, las reuniones de los ingenieros, esas reuniones que se hacen anuales, en donde se juntan compañeros que estudiaron hace 50 años
ahí tocamos con ellos, es a donde nos llevan. Porque dicen ellos, vamos a hacer una fiesta retro. ¿Qué es una fiesta retro? De los 70s. Música 60s, 70s. 80s todavía agarra mucho de los 80s porque en los 80s salieron grupos como Guns N' Roses y Bono, de YouTube, y algunos grupos más de esa época, de los 80s, que también ha sido muy perseguida por los jóvenes aún. Se dice también aquí que, por ejemplo, en el 2012, ya queda como Mezcalito, Sí. como agrupación de Mezcalito. ¿Por qué Exactamente. Mezcalito? ¿Por qué es Mezcalito? Después de que terminamos el grupo Cosmos, ahí como en el 2008, 2009, pues ya nos quedamos algunos elementos sin tocar. Todavía tocábamos, pero ya no teníamos grupo. Entonces yo inicié la fundación del grupo, invitando a amigos que eran de nuestra época y que habían tocado con Cosmos. Los invité a que formáramos un nuevo grupo. Y nace la manera de querer ponerle el nombre, y yo sugerí que le pusiéramos Señor Mezcalito, porque había yo leído ese nombre en un libro de Carlos Castañeda, que hizo un libro sobre un chamán sonorense que le decían Don Juan. Y Don Juan le decía Señor Mezcalito a la biznaga de Peyote. De Peyote. Yo escuchaba así como Mezcalito, me imaginé, yo luego como que dije, a lo mejor tenían sus botellitas de Mezcalito y se ponían bien mezcaleros los vatos. Para todo más mezcal. Mezcal, la neta. Todo bien también. Sí, la neta que sí. Me imaginé yo esa bueno, te digo, nace de ver en un libro sí. ese nombre, y se prestaba porque también en San Blas hubo un lugar en los 70s que pegó demasiado, era un restaurante donde todos los rockeros, ahí nos veíamos, y se llamaba El Mezcalito. Entonces nada más juntamos Señor Mezcalito, y toda la gente lo relacionaba con el restaurante de San Blas. Y más que Señor Mezcalito, muchas veces nos dicen Mezcalito. ¿Qué hubo, Mezcalito? ¡Ey, va a venir Mezcalito! Entonces, Señor Mezcalito lo fundé en el 2011, 2012, y hasta la fecha pues ya tenemos, pues ¿qué? 12 o más años. Aunque he cambiado las alineaciones por circunstancias, ¿no? A veces problemas morales, o entre nosotros, o cosas de tiempo de los demás. Y he ido cambiando las alineaciones, pero Señor Mezcalito sigue, ahí está, al pie de la cureña. Okay. Yo tengo varias preguntas, ¿verdad? Una de las primeras preguntas, y es sobre una anécdota que siempre se ha platicado aquí en Tepic, de la leyenda, que allá en San Blas, que un día estaban tocando, no sé qué banda, y que llegaron los extranjeros y en eso venía Carlos Santana. ¿Es verdad o es mentira esa leyenda urbana aquí de Tepic? No recuerdo yo que Santana haya venido a San Blas. No. Santana es de Autlán de la Grana, de aquí del estado de Jalisco, y él se fue a Estados Unidos, estuvo en Tijuana mucho tiempo, junto con Javier Batis, y ya de ahí Javier Batis se vino a México, Santana se fue a San Francisco, y en San Francisco hizo la banda Santana, y de ahí el éxito y él volvió a México después de muchos años a hacer su primer concierto aquí. Y si mal no recuerdo, llegó en un avión que se llamaba Borboleta, de un disco que él hizo de un estilo latino, tipo jazz latino, muy bueno el disco, pero ya había hecho el primer disco, Abraxas 2, y el tercero, donde viene la obertura de Toussaint, y bueno, ahí viene también Sin Depender de Nadie, que se llamaba No One Can Depend On. Bueno, no recuerdo bien, pero en el tercer disco, y luego sigue Borboleta. Pero Santana no recuerdo que haya estado ni en Tepic, nunca. Okay. Otra pregunta. He escuchado que siempre han manejado nombres o grupos
extranjeros. ¿Qué canciones de grupos mexicanos diga que fue seguidor usted de joven? De aquí de Guadalajara había un grupo que se llamaban los Spiders, todavía tocan. De aquella época de los 70s, ellos venían de Guadalajara mucho a Tepic y tocaban unas canciones que también les copiábamos y luego las sacábamos nosotros, las tocábamos aquí. Y también pues la revolución de Emiliano Zapata cuando tocó la de Nasty Sex y la de Cheat City, Ciudad Perdida, que se llama. La revolución de Emiliano Zapata después se dedicó a otro tipo de estilo musical, pero pegó mucho con Nasty Sex. Y pues había muchos grupos de aquí en México, pero venían los Dut Dups, que eran de Durango, y tocaban muy bien. Al Diablo la Gente era una canción que pegaba mucho en aquellos años, Brillo de Sol de los Dut Dups. Y ¿Nunca vinieron? no recuerdo haber visto a los Sapson aquí, pero sí pegaban mucho con la canción de Fue en un café y también la canción de la conocí. La canción de El último beso. Hubo un cantante que por problemas de narcotráfico, creo, cayó a las Islas María, se llamaba Polo y cantaba con los Sapson un tiempo, o con algún grupo de esta época, y él fue el primero que cantó, o el que más difundió la canción de El último beso, que hasta la fecha sigue siendo una canción, pues, muy... Que no pasa de moda, que no pasa de No moda. pasa de moda, todavía la gente la escucha y les gusta Está bastante. evolucionada todavía. Es que, Sí, bueno, es. yo tengo un concepto de que es buena música. No importa el género. Ya antes éramos bien cuadrados, ¿no? Yo decía que no, lo que no es rock, no sirve. O sea, en ese rato ya uno va cambiando, pero por ejemplo, una canción que tú escuchas y te emociona, independientemente de género, y la sigues escuchando, que pase el tiempo y la gente la sigue disfrutando. No pasa de moda. No No, pasa de la Con moda. música todo es respeto al atemporal. reggaetón, no va ni una pinche canción que pase No, 5 ganas de años reggaetón, no después. manches, ganas de reggaetón, no Ok. manches. Bien, viene aquí otra pequeña pregunta. Por No, ejemplo, de sus conceptos de banda, ¿salieron algunos festivales a nivel nacional? ¿O solo se enfocaron en el estado de Nayarit? Los conciertos que hicimos siempre fueron aquí a nivel de cabeceras municipales. Tuxpan, en un jaripeo, en un rodeo, ahí tuvimos una buena presentación en los 70s. No te hablo de un año específico, pero de lo que duramos. En Acaponeta íbamos cada año a la fiesta de Halloween que hacían allí, muy tradicional de Acaponeta. Cada año todos los que venían de fuera de Acaponeta nos llevaban allí y eran unas tocadas muy buenas en Acaponeta. En los 70, sí, también. Era como un salón, me imagino. Un salón. No, era un casino, era el casino del Ejido. El Ok. casino del Ejido. Casino, ok. Entonces, también en Tecuala, cada año a las posadas de una secundaria de ahí de Tecuala, ahorita no recuerdo el nombre, pero cada año nos llevaban a Tecuala a tocar en el Crashing Band, porque el Crashing Band se originó y nació en Tecuala. Y cuando se vinieron a estudiar a Tepic, a la universidad, fue que ellos llegaron a Tepic. Después, por causas, se fue el requintista que tenían a Guadalajara a seguir estudiando y me invitaron a mí, fue que entré yo a ese grupo. Pero te digo, la larga historia de la música del rock aquí en Tepic y en Nayarit, pues no nada más viene con los Vagabundos y Crashing Band. Los Vagabundos eran la mejor banda organizada que se ha visto en Nayarit. De ahí en fuera, nosotros como jóvenes estábamos organizados, pero no teníamos la misma disciplina que los Vagabundos, porque éramos muy jóvenes. Pero a la gente le gustaba como al mismo nivel de los Vagabundos. Y eso era lo que nos dio el éxito. Pero detrás de los Vagabundos hubo grupos como los Coras Twister, que fueron antes de los Vagabundos,
Y luego también hubo grupos como los Átomos, hubo grupos como los Tehuals, los Extraños, los Fugitivos. En ese tiempo tocaban rock de los 60. Vamos a hablar de las canciones que cantaba Enrique Guzmán, los Teen Tops, los Locos del Ritmo, los Crazy Boys. Esa era la música que se usaba. Y los Beatles. Los Beatles eran los número uno Me imagino. y siguen siendo los número uno Sí, hasta no, la no. fecha. Tío, los Beatles. Ídolos 100%. Sí, los Beatles eran Beatles. algo muy bonito de escuchar en aquellos años. Con Bonita este tipo la de grupos. Sí. Y por ejemplo, usted tiene, en la actualidad tiene, o anteriormente, ¿tiene canciones propias? Sí, estoy en las plataformas ahorita, como Lobs and Crash. Anoten. Lobs and Crash se escribe LOPSANCRASH. Lobs and Crash. Es mi abreviatura de mis apellidos: López Sánchez, Lobsan, y Crash, de Crashing Band. Porque fue el grupo que me dio La altura. el empuje, ¿no? El empuje. Sí, musical. El empuje. Y que a la fecha sigo conservando el estilo del Crashing Band, que había otro grupo en aquellos años, La Verdad, de los hermanos McDonald de aquí de San Blas. El Mike McDonald, que tocaba el bajo, y su hermano, el Jack McDonald, que tocaba la guitarra, y en la batería estaba el Chemo. El Chemo, bueno, así le decíamos, el Chemo, tocaba la batería, y en el teclado había un compa de Mazatlán que se llama Carlos. Tocaban perfecto, mejor que los Vagabundos, mejor que otros grupos, porque eran pues güeros con la greña larga, hijos de gringos, y el inglés pues les quedaba por los fregadazos, ¿no? Nosotros decíamos puras borucas cuando cantábamos en inglés, pero ellos sí usaban el Ya inglés. me lo imagino, ¿no? Aquel era Ya me Pero lo Terminaba ese hablando grupo en de La Verdad sí no nos me imagino. ponía la muestra. Sí. Y a la fecha el Jack McDonald sigue tocando aquí en San Blas, como Jack McDonald nada más. Porque el Mike, que tocaba el bajo, pues desgraciadamente murió hace un par de años. Y así, ¿no? Pues muchos han ya pasado a... ¿Alguna rola de así que te llegara nostalgia? ¿Alguna rola preferida que tuvieras? Mi rola preferida ha sido el himno 43 de Jethro Tull. ¿Cómo va más o menos? ¿Sabe un pedacito? Sí, No te puedo hacer una Ni hablar. parodia ahorita. Ni hablar. Tarea para la casa. La casa. Tarea Tarea para la casa. Sería Tarea para la casa. sería cosa que lo pongan ahí en Sí, tarea para la casa. Aquí abajo. himno 43 de Jethro Tull. Jethro Tull. Pero hay otra también que me marcó mucho, se llama Quizás soy un león, Maybe I'm a Leo, de Deep Purple. Y también esta me gustaba mucho Sí, es que entraba nostalgia, cuando la entraba- tocábamos. Que decías, esa me está tocando. Había otra que de Jeff Beck, que también muy buena, se llama Esta noche ahí estaré. Muy buena, de Jeff Beck, que son las que recuerdo que me llenan el alma todavía, Sí, que decías, a recordar. esa me está tocando. Esa, uyuyuy, ay, Hay uyuyuy, canciones esa un mero. poquito más radicales de punk, de heavy metal, thrash metal. No llegamos nada más a lo que se llamaba rock pesado, nada más. Pesado. El heavy metal todavía no tenía ese auge, ni por ejemplo, de Led Zeppelin pues no tocábamos ninguna, porque para alguien que cante como Led Zeppelin es muy difícil, ¿no? Y no teníamos los ingredientes para poder hacer eso. La instrumentación y todo, ¿ah? Pero sí tocábamos lo que podíamos de algunos otros grupos, que era rock progresivo también, o underground, si tú quieres. Pero ya después, con el tiempo, también fuimos evolucionando a tocar canciones de blues, más que rock pesado, como venían siendo canciones de Muddy Water, de Howlin' Wolf, de, ¿quién más te diré? Pues ahorita recuerdo estos dos, como
el Buddy Guy también, y de Albert King y de B.B. King. Pero bueno, era el movimiento bluesero y tocábamos algunas de ellas, ¿verdad? Como viene siendo la música de Every Day I Have the Blues, que quiere decir todos los días tengo el blues. Algunas otras rolas, pues como te diré, The Sky is Crying, que quiere decir el cielo está llorando. ¿Cuál otra te puedo decir? La de Kansas City. No, de Hendrix no traíamos ninguna y no. Y traíamos un vocalista muy bueno que se llama Alfredo Hernández, le dicen el Ficha, todavía vive, él vive en Estados Unidos y cantaba muy bien, muy bien. De todas las presentaciones que has tenido a lo largo de los años, ¿hay alguna como que se te haya como quedado marcada? Algo que sea muy grato de recordar, algo especial. Una vez hicimos un concierto en un cine en Tecuala y vino un grupo de Guadalajara que tocaba muy bien, se llamaba la Banda de la Calle Hidalgo, y nosotros como Crashing Band tocábamos canciones de Grand Fan Railroad, que eran el requintista se llamaba Mark Farner, y pues en ese tiempo estaban muy de moda, y tocábamos varias canciones de Grand Fan, aparte del rock que tocábamos, pero esta banda que venía de Guadalajara tocaba canciones de Jethro Tull, de Jeff Beck, de Deep Purple, y también ahí les aprendimos algunas cosas a ellos. Todo ha sido copiar, pegar, ¿no? Como si estuvieras en la computadora, copiar, pegar, y órale, y acomoda, y se va formando un estilo más fuerte, más sólido. ¿Cuántos formaban tu grupo? Casi siempre han sido de 4. ¿De 4? Casi ¿Cuarteto? siempre. El cuarteto. Como los Beatles. Casi siempre. Ajá. Y muchas de las veces era un vocalista, bajo, guitarra y batería. Yo siempre he sido guitarrista y pues ahí seguimos siendo guitarristas. Ya a mi edad, pues, se han perdido algunas habilidades, ¿verdad? No creas que Ya no es lo mismo. ya no es lo mismo, Que pero de todos modos, Sí. hace uno la lucha de que se parezcan las canciones a como se oye. Sí, me lo imagino. Pero creo que ya estamos en los límites ya como rockeros de antaño, pues ya somos pocos los que te puedo contar. De esa época, yo como del Crashing Band, estoy aún aquí. Está de los Vagabundos el charal, que se llama Aurelio Coronel, que ya está un poco enfermo, pero todavía vive. Hay un baterista en Seattle que tocó con los Vagabundos, se llama Roberto Amaral, pero ya está también en Seattle. Y pues ¿quién más de rockeros así de esa época? Pues ya no me acuerdo de muchos, que somos muy pocos los que quedamos ya de antes de los 70s y de los 70s. Ya todos han ido feneciendo y otros se han retirado. Por ejemplo, todavía de la época de los 60s está Memo Ruiz, que todavía toca en un grupo, y él tocaba el bajo, pero desde los 60s, y todavía vive y tiene un grupito por ahí en donde se da el lujo de seguir tocando, y tocan rock y baladas, y a veces hasta bossa nova, ¿no? Le varían un poco el ritmo, porque en el tiempo eres rockero, pero la gente que te contrata te hace que toques también ritmos que ellos quieren bailar, y aprendes un poco de bossa nova, un poco de cumbia, un poco de rancheras y ritmos latinos, que es lo que le gusta a la gente para bailar. Ahorita te contratan para que les toques rock, pero terminan pidiéndote cumbias para bailar. Así que obligados a saberse unas 10 canciones de estas para que en la última tanda les avientas esas
Y no, hombre, andan brinque y brinque. Como No se puede fallar, no puede faltar la cumbia. No puede faltar. Y un poquito de baladas. Es que es el ritmo mexicano, ¿no? También como Exactamente. latinos Exacto. que somos, te mueve ese ritmo para bailar. Sí. ¿Cómo ves la música de ahora? Pero vamos a suponer, en el tipo de que nosotros la escuchamos un poquito ahorita, que los Carquis, que el socio de ritmo, musiquita. Los más nuevos sería Tumbado. Sí, efectivamente. Pero ¿cómo ves lo de ahorita? ¿Cómo Mira, ves? Ese de claro. que ya no componen rolas así de que te meten al mar, o te quitan la zona porque la jaiba te lo. ¿Cómo ves ese ritmo? Amor de la jaiba. Mira, fíjate bien. ¿Cómo ves? El estilo ¿Cómo ves? el estilo de Rigo Tobar, por ejemplo, Ah, pegó, mi pero matador. en la médula de todos los mexicanos. Y aún Sí. sigue gustando. Mikel Laure, como también cumbiero de aquella época, también fue muy bueno. Aniceto muy Y bien. dejó Colombiano. también Sonia López, que cantaba Sí. con la Sí. Sonora Santanera. Santanera. Y toda la Sonora Santanera Pero- sigue pegando. Exacto. Ahora los Ángeles Azules. Sí, me Y ves. también Sí. están muy bien. Sí. La evolución de la música, si ahora hablamos del reggaetón y de los los corridos tumbados, pues el asunto es la letra. El ritmo de la música Es es bueno. bueno. Es bueno. La letra quizás es la que da algo que desear. Pero Ha evolucionado. la música, Hacia atrás es al como música, hay que disfrutarla. Porque Cierto, muy nada cierto. más hay que decir una cosa, es música. Y ya. No, Pero lo que echa a perder un poco es el contenido de la letra, pero vaya, pues estamos en otros tiempos, Ha evolucionado. ha evolucionado evolucionado. y también los Ha jóvenes, evolucionado Ah, también. involucionado. mira, los jóvenes de ahora, cuando antes un joven de 15, 16 años quería ser rockero, ahora quiere ser sierreño o norteño. Y está bien. Espérate tantito. A mí sácame de ahí, por favor. Bueno, ok, pero yo he visto el fenómeno que se está dando Bueno, en la evolución del seguimiento musical de las agrupaciones que se están dando en México. sí. Pero son, bueno, ya sería, cada quien tiene como su opinión, ¿no? Pero, por Para ejemplo, gustos, eso siento, eso como modismo, ¿no? Esa música va a pasar y no va a trascender en el tiempo, ¿verdad? Vamos a dejarlo que 10 años. Sí. De hecho, comentaba, a mí no me gusta la música tumbada, ¿no? Pero, por ejemplo, una vez estaba escuchando al vocalista en una entrevista, también en un podcast que estábamos tratando de hacer, el del Gran Silencio de Monterrey. Dice que al menos los chavos están poniendo la esencia musical, hablando musicalmente, que le meten sordina a la trompeta, bla, 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 lo que no hace el reggaetón. Esa es otra Sí, evolución. entonces ya, pero ahí sí son músicos, por eso está pegando, porque Exacto. es artístico. Y lo que hace el reggaetón es meter la computadora y dar los sonidos y buscar un ritmo. Pero en dado caso, Más tecno, ¿no? Más tecno. en dado caso, Pero técnico. eso sí están buscando que crean, si te pones a analizar, están buscándole toques de jazz. Entonces son Sí. músicos. Como dice don Raúl, pues las letras Dejan mucho que desear, la verdad. pero pues también viene parte, desgraciadamente, en la ADN mexicano, ¿no? Desde los 80s, lo que Así decía de es. los Tigres del Norte. Así es. Fíjate que por ahí supe, hablando de corridos y eso, de una corriente así como, no sé si sea verdad porque no me he puesto a investigar bien, pero escuché hablar de lo que serían los corridos cuánticos. Algo así se llama, ¿Cuánticos? corridos Yo cuánticos. nomás he escuchado ya ¿Cuántico? rockeros, sujetar tumbados. Ya, Yo ah, aquí una sí. banda que nos lleva. Sí, no. Pero sí hay Se unas supone bandillas que los mexicanas. corridos cuánticos vendrían siendo como el mismo ritmo de un corrido tumbado, pero con una letra profunda, con letras diferentes. ¿Diferentes? Ujú. Bueno, yo creo que todo esto va a tender a evolucionar de tal manera que va a mejorar la música de este tipo actual, Ujú. musical, porque Sí. no se va a quedar ahí. Vamos a pensar que si el planeta Tierra va viajando en el universo junto con toda la Vía Láctea, al ir pasando por otras partes del universo, va a haber un cambio que se da por fuerzas magnéticas, físicas, cuánticas y todo lo que tú quieras, Metafísica. y se van a ir dando con el tiempo. No sé qué lo va a hacer, pero algo va a suceder que va a mejorar la música. Ok. Y aquí viene una pequeña pregunta y algo, pues no como consejo
chochear, ¿no? Pero por ejemplo, cuando usted ha visto ya en la etapa, ya tiene 70, bueno, 68, 70 empezó, quiere decir que la 70 fue su auge, 80 y ya 90, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son los lados negativos, no negativos, podemos decir, las tentaciones que debe de cuidarse mucho un músico? Pues es difícil de poder lograr, ¿cómo te diré? Disciplinar esas partes. El problema son las drogas, el alcohol, porque al cambiarte tu cerebro a revoluciones que no puedes controlar, pues te vas a cometer errores. Inclusive puedes hasta perder la vida, ¿verdad? Llega la muerte. Porque pues ese es el problema, de que Llega la muerte. y generalmente muchos músicos se dan pues estos excesos y abusos que son incontrolables porque la índole intelectual de las personas pues no dan para poder controlarlo y quedan ahí o se pierden. Músicos que andan en la calle ahorita de homeless o bueno, como indigentes, ¿y por qué? Porque se tiraron a donde no debían irse, no se cuidaron. Hay que ser disciplinado. Si tú quieres que prueben algún día y eso, pero que no caigan a donde les va a dañar. Ok, pero antes para llegar a viejo, hay que escuchar a viejo. Has que escuchar. Viejito. Entonces, por lo pronto, proyectos para este año 2025. Bueno, pues el número al que me pueden contratar al señor Mezcalito es el 311-141-7022. A ese número me llaman, hacemos un trato y cobramos de acuerdo al bolsillo a las personas para que gocen y se den el lujo de tener la música del grupo Señor Mezcalito o de cualquier otro grupo de Nayarit o de Tepic. Es bueno, apóyennos a todos los que estamos en el género musical, apóyennos para que todos tengamos oportunidad. Recuérdanos tus redes sociales, no sé si cómo los encontramos en YouTube, en Facebook. Bueno, a nosotros, a mí como Señor Mezcalito, o a mi grupo, mejor dicho, es Señor Mezcalito. Busca Señor Mezcalito en Facebook y ahí vamos a estar. Okay. Ahí hay videos, ahí hay para que vean el estilo. Sí, es material que Y ya también hay. viene el número de... Material que ya hay ahí. Señor Mezcalito. Y te digo, y tengo 38 canciones que grabé en estudio de grabación, que son de mi autoría. Estoy como Love and Crash en YouTube, en Spotify y algunas otras plataformas. Excelente. Pues para que recuerden darse una vuelta por YouTube, por Spotify, por Facebook, para que conozcan un poco más del trabajo, de la trayectoria del señor Mezcalito y algo más que Y gusten también, agregar. si nos alcanzan a escuchar bares, fiestas particulares, aprovechen y disfruten las buenas rolas. Y a buscar al señor Sí. Mezcalito. Mezcal. Si nos invitan a tocar a algunos bares, con mucho gusto vamos. Y luego se oye bien chido, Mezcalito. Salud. Salud. Pues bueno amigos, los esperamos para la siguiente entrevista. Sí, ¿no? Recuerden que tenemos muchas más proyectos en puerta. Nos vemos en la siguiente entrevista. Six. Recuerden, somos en Six ¡El de loco! Loco.